Mi nombre es Daniela Saavedra Aguirre y yo les vengo a aclarar los términos y conceptos de la ingeniería económica sobre nuestro proyecto de ABP, análisis económico financiero de una empresa eléctrica llamada Endesa S.A. Eh, Tenemos algunos criterios de evaluación financiera y se puede decir que estos criterios son indicadores que permiten hacer evaluación de tipo financiero a los proyectos de inversión, con el fin de facilitar la toma de decisiones sobre la viabilidad del mismo. Y algunos componentes de estos criterios son la tasa de descuento, que es una tasa en porcentaje que se utiliza para descontar los flujos de dinero futuros y así poder valorar y comparar los criterios de evaluación financiera. El valor presente neto, BPN, que es la diferencia entre el valor del mercado de una inversión y su costo, esencialmente mide cuánto valor es creado o adicionado por llevar a cierta inversión. La la tasa interna de retorno, que es el segundo indicador más utilizado además del BPN. Con la tasa interna de retorno se trata de encontrar una sola tasa o rendimiento del proyecto. Una inversión debe ser tomada en cuenta si la tasa interna de retorno es el rendimiento requerido, de lo contrario debe ser rechazada. La tasa interna de retorno es el rendimiento requerido para el cálculo del BPM, valor presente neto. Con esa tasa sea igual a cero. La relación beneficio-costo es el indicador que nos ayuda a generar un comparativo de los ingresos y costos a valor presente con el fin de obtener un resultado que nos diga qué tanto nos cuesta y así tener buenos resultados. El costo anual uniforme equivalente, que es el indicador utilizado en la evaluación de proyectos de inversión y corresponden a todos los ingresos y desembolsos convertidos en una cantidad anual uniforme equivalente, que es la misma cada periodo. El periodo de recuperación de la inversión, que es el indicador que mide en cuánto tiempo se recupera el total de la inversión al presente y puede revelarnos con precisión en años, meses y días la fecha en el cual será cubierta la inversión inicial. Y por último, el análisis de estos criterios y la toma de decisiones para asimismo tener unos buenos resultados. Hola, buenas. Mi nombre es Linda Álvarez. Después de mi compañera voy a proseguir con la aclaración de términos y conceptos que utilizamos también para la realización de nuestro ABP. Bueno, tenemos el análisis financiero, que es el estudio e interpretación de la información contable de una empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento futuro. El análisis financiero consiste en una serie de técnicas y procedimientos como estudios de ratios financieros, indicadores y otros que permite analizar la información contable de la empresa para obtener una visión objetiva acerca de su situación actual y cómo se espera que ésta evolucione en el futuro. Bueno, métodos de análisis financiero. Existen dos métodos de acuerdo a cómo se estructura el análisis. Está el vertical y el horizontal. En el vertical se analizan los estados financieros de un solo periodo. En el horizontal se estudian los estados financieros de más de un periodo y o más de una empresa. Bueno, tenemos el análisis financiero a corto plazo. En este caso, analiza la solvencia a corto plazo o solvencia actual, que se encarga de medir la capacidad de la empresa para atender sus pagos a corto plazo. Es lo que en muchas ocasiones nos referimos como liquidez. En este caso, tenemos la fórmula de ratio de solvencia, ratio de liquidez, ratio de tesorería. Bueno, tenemos el fondo de rotación. El fondo de rotación, por sus siglas FR, mide la parte del AC de una empresa que se financia con recursos a largo plazo.
No obstante, en su análisis debe tenerse en cuenta que un valor positivo del mismo no implica que la empresa no tenga problemas de liquidez, al igual que un FR negativo no indica que la empresa presente desequilibrio financiero. Tenemos los ratios a corto plazo, que fue lo que utilizamos para nuestro análisis de ABP, que los ratios son cocientes entre magnitudes de una misma empresa. Presentan como ventaja el que hacen que desaparezca el efecto del tamaño, permitiendo comparar el resultado con otras empresas de diferente tamaño y su evolución en el tiempo. Esto lo podemos ver si queremos nosotros hacer una comparación con una empresa mucho más grande, para ver qué mejoras podemos utilizar. O en su contrario, una empresa grande con una empresa más pequeña, dependiendo. Por lo general es de más pequeña a más grande para subir el nivel de competitividad. Bueno, seguimos. Tenemos el ratio de solvencia. Este mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas con el dinero que obtiene al hacer su líquido en AC. Entonces, también tenemos el ratio de liquidez. También, por sus siglas RL, se puede decir también prueba ácida, indica la capacidad de una empresa para hacer frente a las deudas sin vender las existencias. Teóricamente, un valor idóneo sería 0,8. Un valor mayor podría indicar que la empresa tiene recursos ociosos y un valor menor podría indicar problemas de liquidez. Bueno, tenemos también uno de los más importantes indicadores, que es el ratio de tesorería, que nos permiten conocer la capacidad de pago de una empresa. Bueno, tenemos el análisis de rentabilidades, que la rentabilidad mide la capacidad que tiene una empresa o una inversión de generar unos beneficios a partir de los recursos iniciales. Se calcula como el cociente entre el resultado y los recursos utilizados para obtenerlo. Estudiaremos o veremos más adelante otros tipos de rentabilidades. Entonces, la prueba ácida aquí nos muestra una fórmula que es igual a efectivo más cuentas por cobrar más inversiones a corto plazo sobre pasivos circulantes, o también activos circulantes menos inventario menos gastos prepagados sobre pasivos circulantes. Muchas gracias. Mi nombre es Yulbreiner Pérez Vergara y en esta parte de la exposición vamos a responder la pregunta de cómo determinar la situación financiera de la empresa. Para ello vamos a presentar un método y de esta manera entonces podremos determinar la situación financiera. Para ello los empresarios pueden recurrir al balance general, también conocido como estado de situación financiera. Este documento es necesario para evaluar el rendimiento de una empresa en un tiempo determinado, ya que señala en cifras la situación patrimonial de la organización. En líneas generales, el balance general refleja tres elementos de vital importancia. En primera medida tenemos los activos, que son los bienes y derechos de la empresa. También reflejan los pasivos, que son las obligaciones contraídas con terceros, y el patrimonio neto, que vendría siendo el capital social, las reservas y los beneficios generados. Ok, ahora vamos a pasar a analizar a través de dos tablas que muestran la información del balance de la empresa de Endesa S.A. Como podemos observar en la tabla, a lo largo del periodo analizado, el activo no corriente de Endesa representa más del 75% del activo total, mientras que el activo corriente alcanza como máximo el 24,5%. En los dos primeros años analizados, del 2012 y 2013, el activo no corriente apenas sufre variaciones en su peso, pero a partir del año 2013 su peso aumenta considerablemente, pasando del 75,90% al 82,97% en la actualidad, lo que supone un aumento de 7 puntos. En cuanto a su composición, la partida más importante del activo no corriente es el inmovilizado material, que sufre la misma evolución en su peso que el activo no corriente, pasando de un 58,03% en 2012 a un 71,17% del activo total en la actualidad. La importancia de esa partida se debe a que Endesa es una empresa de servicios, por lo que requiere grandes inversiones en instalaciones técnicas e inmovilizado material. En cuanto al activo corriente ocurre lo contrario. En el activo no corriente, en cuanto al activo corriente, ocurre lo contrario,
que en el activo no corriente. Si bien, al igual que ocurría en el activo no corriente, en los 2 primeros años el peso del activo corriente no varía. De 2013 a 2015 su peso cae en 7 puntos, pasando del 24,10% al 17,03%. Las principales partidas del activo corriente son los deudores comerciales y las existencias, con un 10,18% y un 4,32% respectivamente. Las últimas aumentaron su peso en los 2 últimos años, pasando del 1,99% en 2013 al 4,32% actual. Con respecto a la estructura financiera, en la tabla 9 observamos que Endesa se financia principalmente con recursos ajenos, ya que su pasivo representa el 69% del total de su activo, frente al 31% que representa su patrimonio neto. La principal partida del patrimonio neto son los fondos propios, que representan el 31,31%, un porcentaje mayor que el que representa el patrimonio neto, que es el 30,91%. Esto se debe a la existencia de ajustes por cambios de valor negativos que hacen que disminuya el peso del patrimonio neto. Dentro de los fondos propios destaca la prima de emisión y reservas, que representan el 24,70% del total del patrimonio neto y pasivo. Con referencia a la financiación ajena, el pasivo no corriente representa el 49% del activo y el pasivo corriente el 20%. Dentro del pasivo no corriente destacan las provisiones, que son un 11,64%, las deudas a largo plazo, que son el 16%, y las periodificaciones a lo largo plazo, que son el 16%. Por otra parte, que en el pasivo corriente destacan los acreedores comerciales con un 17,89%, ya que el pasivo corriente tiene un peso del 20%. Buenas, mi nombre es Luis Alberto Silva y yo le vengo a hablar sobre la aplicación del método de valor futuro en nuestro ABP, que trata sobre la empresa Endesa S.A. A continuación tenemos un ejercicio donde dice que la empresa Endesa S.A. tiene unos ingresos anuales de 20.299 euros, los cuales depositan en un banco. Endesa S.A. requiere saber cuánto dinero tendrá en su cuenta de ahorros dentro de 5 años si el banco maneja una tasa de interés del 12%. Bueno, sacamos los datos del problema. En este caso vamos a hallar F, que es el valor futuro. Tenemos N, que es el tiempo transcurrido, que serían 5 años. P es el valor presente, que son 20.299 euros. Y I es la tasa de interés, que sería el 12%. Tenemos la fórmula, que sería F igual a P por, entre paréntesis, 1 más N por la tasa de interés. Reemplazamos F es igual a 20.299 por 1 más 5 por 0.12, que es la tasa de interés. Aquí hacemos primero lo que está entre paréntesis, eso nos da 1.6 y lo multiplicamos por el 20.299 y eso nos da 32.478 euros. Ya habiendo hecho esto, pues tenemos como respuesta que la empresa Endesa S.A. tendrá en su cuenta dentro de 5 años una cantidad de 32.478 euros. Eso es todo, la aplicación del método de valor futuro. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Arturo Gómez Cáceres Rangel, soy estudiante de Ingeniería Industrial, actualmente estoy cursando el 6º semestre. En el día de hoy les vengo a hablar sobre la aplicación del método del costo en nuestro ABP, que se basa en la empresa Endesa S.A. Entonces, hay que tener en cuenta principalmente qué es el método del costo. Las inversiones en acciones, cuotas o partes de interés social se deben registrar en el costo, siempre que se tenga para enajenarse en el inmediato futuro, tomando por valor los siguientes elementos: el valor de adquisición en la acción, cuota o partes de interés, comisiones a corredores de bolsa de valores, honorarios a asesores que elaboren el portafolio de inversión, impuesto, cualquier otro valor asignado a la adquisición, y por último los ajustes integrales por inflación de cada mes de posición del título.